traigo mucho hielo para estar bien despierto ahí. Sí, ya estamos despiertos, profe. Estamos despiertos. O sea, Florentino, ¿no? Sí, señor. Hoy juega Paraguay. ¿Qué hora? 18 horas. ¿Con quién, vio? Contra Uruguay. Pues yo estoy... No, está bien, profe. Está bien. Está grabando esta vez, sí. Bueno, fuerza. Dale, Muy bien. profe. Estamos en solicitar estudios de menos complejo a más complejo. Estos son principios que tenemos que llevar en cuenta, ¿verdad? Ya debe ser direccionado a la historia clínica. Todas estas informaciones que yo le pongo aquí es información bien actualizada que rescato de los libros de cabecera, tanto para Conaren Revalia, complementando con los cursos de Revalia. O sea, son temas que yo mismo voy escribiendo letra por letra, entonces solo coloco lo que creo que es bien importante para usted. Si está por aquí, les recomiendo que lleven en cuenta, ¿está bien? Debe ser direccionado a la historia clínica y examen físico. Por ejemplo, si viene un paciente, no sé, con que de acuerdo a su interrogatorio, de acuerdo a su examen físico, si sospechamos, por ejemplo, de un embarazo ectópico, vamos a pedirle hepatograma, vamos a pedirle, no sé, enzimas cardíacas, por ejemplo. ¿Qué vamos a pedirle? ¿Qué nos interesa si sospechamos un embarazo ectópico, por ejemplo? Test de gravidez. Podemos pedirle laboratorialmente un beta-HCG y luego puede ser una ecografía abdominal y ginecológica. Excelente. Entonces, por eso es que tenemos que hacer un buen interrogatorio y buen examen físico para que los estudios complementarios sean direccionados. No pedir nomás así todo por pedir, a no ser que estemos muy confusos y que la patología sea muy difícil de diagnosticar. Ahí sí tenemos que pedir muchos estudios. Y también pedir algo si va a contribuir al diagnóstico, como estaba diciendo. O sospechamos de apendicitis aguda. Y laboratorialmente, ¿qué es lo que nos va a contribuir al diagnóstico? Un hemograma, a ver si hay leucocitosis, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se entiende? Ultrasón puede ser seguidamente, ya sabemos que tomografía es el gol estándar para apendicitis, pero un ejemplo nada más. Nos vamos a estar pidiendo un electrocardiograma, por ejemplo, si estamos sospechando no sé, una pancreatitis o una diverticulitis, ¿se entiende? Si pedimos algo, tiene que ser ya más o menos direccionado en base a la historia clínica de examen físico. Tenemos que saber si va a ayudar al diagnóstico o si no, ya no hace falta pedir. Pero, mira, evaluar el costo-beneficio. No podemos pedir nomás por pedir. No sé si me explico, ¿verdad? Puede ser inconcluso y no determinar la conducta. Eso, por ejemplo, si pedimos un método auxiliar diagnóstico, tenemos que saber si nos va a ayudar a decidir una conducta. A ver, por ejemplo, ¿qué puede ser? Un traumatismo de abdomen. Traumatismo de abdomen, donde al examen físico a veces no da para ver nada. Se dice examen físico inocente, ¿verdad? Que vos mirás y no ves ninguna marca, pero tal vez por adentro puede haber lesión, ¿verdad? Entonces, si yo sospecho de un traumatismo, una rotura de vaso, de hígado, que es muy frecuente el trauma cerrado de abdomen, si yo pido más ultrasonido,
Es porque estoy buscando que me informe si hay líquido, ¿verdad? Que puede ser sangre. Entonces, si pido algo es pidiendo a ver si me va a ayudar a una conducta. Si es sangre, por ejemplo, está indicado una laparotomía. Puede ser que el vaso esté sangrando y evitamos que entre un shock, por ejemplo. Acá también, saber qué información recibimos. Viene un paciente con sospecha de litiasis vesicular. Litiasis vesicular. Vamos a mirar un poquito aquí. Justo creo que he visto un caso clínico ahí. Acá, esto no lo. Un método diagnóstico de gran difusión, 95% de sensibilidad para el diagnóstico de líquido libre. Sangre, por ejemplo, o ascitis, o pus, una peritonitis, para ver líquido, no invasivo, bajo costo, fácil repetición. ¿Qué método es? En este caso es la ecografía, ¿se entiende? Entonces, si yo voy a pedir un estudio, tengo que saber más o menos para qué estoy pidiendo y qué información espero recibir. No pedir por pedir nomás. Eso es tener una buena conducta con respecto a los laboratorios y método de imagen, ¿se entiende? Claro que si es que piden, tal vez el paciente no le va a cuestionar porque no va a saber, ¿verdad? Pero de repente otros colegas que ven ahí y pueden cuestionar, ¿verdad? Les cuento una práctica poco feliz en nuestro medio. Nadie es perfecto, pero es así. Los laboratorios, no la mayoría, obviamente, sin ofender a nadie, pero algunos laboratorios trabajan con médicos y de repente, por cada pedido de análisis, pagan un plus al médico. No sé si da para entender lo que le estoy diciendo. Nosotros estamos hablando de medicina y de todo un poco, ¿verdad? Entonces, le pagan un plus al médico. A mí personalmente ya me dieron mucho, me dijo, doctor, ¿será que vos podés direccionar los pacientes a mi laboratorio? Y yo te pago, cada fin de mes te voy a pagar un monto. Por cada receta que yo envíe, te voy a pagar un monto. Ya me hablaron ya así. Y la farmacia también. La farmacia contacta a los médicos y dice, por cada paciente que vos me envías en mi farmacia, con tu carimbo, con tu sello, ese yo te voy a retribuir después. Entonces, así trabajan muchos. A mí ya me dijeron, tanto de farmacéuticas como de laboratorios, ya me dijeron si quiero trabajar así. Y bueno, gracias a Dios, hasta el momento, esa no es mi conducta, ¿verdad? No es mi conducta, ¿verdad? Espero que nunca cambie, ¿verdad? Porque hay casos y casos, entonces ahí es donde el médico a veces solicita un montón de estudios, tal vez innecesarios, que hace que el paciente gaste más, y esos estudios, como dice aquí, no va a construir el diagnóstico, ¿verdad? No va a determinar una conducta, pero tiene fines lucrativos. No sé si da para entender. Entonces, todo se tiene que llevar en cuenta, todo se tiene que llevar en cuenta. Imagen. Vamos a hablar de introducción a una imagen en cirugía. Ustedes dan mismo su materia de imagen, ¿verdad? Entonces, ahí van a profundizar mucho más. Radiografía simple, esto es lo que se usa, ultrasonografía, tomografía, resonancia. Acá le puse entre paréntesis, poco usado en abdomen agudo, porque abdomen agudo sabemos que es un dolor de inicio brusco, intenso, que requiere una conducta inmediata, porque puede comprometer inclusive la vida. Entonces, resonancia magnética para estar haciendo, esto lleva mucho tiempo, y generalmente no es la conducta. Tomografía mismo poco hacemos en abdomen agudo, porque lleva mucho tiempo esto, ¿verdad? A veces está más experto un ultrasonido o una radiografía. En gestante, evitar radiación. Eso ya
creo que saben. Término que solemos escuchar tanto en los preparativos para Revalia y Conaren: radiación no ionizante y radiación ionizante. Algunos dice evitar estudios con radiación ionizante en pacientes, en niños o embarazadas, ¿verdad? Entonces, esos términos van a escuchar, ¿verdad? Rayo X, por ejemplo, entre ellos. Esta es una tabla muy interesante, básico, ¿verdad? Radiografía, ecografía, tomografía y resonancia, pero es muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, miren, radiación. Dos cruces acá para radiografía, ¿ya? Negativo para ecografía. Entonces, ecografía recomendado para niños y embarazadas, ¿verdad? Tomografía, miren que 3 cruces, mucho más potente que la radiografía, miren. Y resonancia, 0 radiación. Muy interesante estos datos. Por ejemplo, a veces el ultrasonido, una ecografía en un niño o en una embarazada, es inconcluso. No, mira acá dice nitidez, dice, ¿verdad? Si vemos bien la imagen, mira, una cruz nomás, ¿verdad? Y entonces no, a veces no ayuda. Y miren la nitidez acá de la tomografía, 3 cruces y más ainda de la resonancia, ayuda mucho más para ver algunas cosas. ¿Se entiende? Entonces, en una embarazada, por ejemplo, una alternativa muy válida, vamos un poco, es hacerle una resonancia, ¿verdad? Resonancia. Opa. Embarazados. Miren vos, qué interesante. Miren lo que es, parece un atlas hecho de forma artificial, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que ir lembrando, ¿verdad? A veces se pregunta, si el ultrasonido es inconcluso en una embarazada o un niño, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer tomografía. Miren vos los gemelos aquí, ¿eh? Qué interesante. Miren lo que es nuestro inicio de la vida, ¿verdad? Todos estuvimos ahí, miren. Qué loco, ¿verdad? Qué interesante la imagen, ¿verdad? Qué misterio nuestra vida, ¿verdad? Si nos ponemos a profundizar. No, estamos dentro ahí. Somos casi anfibios, ¿verdad? Primero estamos ahí y después afuera. Qué interesante. Bueno, entonces acuérdense, para embarazadas y niños, ecografía, si es inconcluso, resonancia. Tomografía, no. El costo, miren, mucho más caro la tomografía, la resonancia. Acá indica que la ecografía es más barato, pero en nuestro medio la radiografía es más barata. Radiografía. Disponibilidad, tanto aquí como en Brasil, en algunas partes no se dispone mucho, en los lugares más alejados, ¿verdad? No se dispone mucho de resonancia y tomografía, pero RadioSys casi todos los hospitales tienen. Tema de Revalia. ¿Cuál es el mejor método de imagen en un abdomen agudo? Depende. Depende de la ocasión. Exactamente. Depende mucho del caso. Por ejemplo, no siempre lo más caro va a ser el más indicado. Para ver neumoperitoneo u obstrucción intestinal, simplemente radiografía nos ayuda. Claro, el interrogatorio, examen físico y los métodos auxiliares. Ahí la radiografía ayuda bastante bien para llegar al diagnóstico. Le voy a mostrar un poco ese. No sé si ya le mostré ya. El neumoperitoneo ya vimos. Acá, construcción. Miren un poco, hay algunas imágenes que se llaman, por ejemplo, mira, empila de monedas o empillamento de monedas. En portugués parecen unas cuantas monedas, ¿ven? Uno encima de otro. ¿Ven? Uno encima de otro. ¿Ven?
Ahí está, ¿eh? Pila de moneda. Imagen en pila de moneda. Y miren, eso vamos a ver bien en obstrucción. Opa, disculpen. Miren cómo es muy característico. Esto indica obstrucción intestinal. Después hay algo que se llama niveles hidroaéreos. Vamos a ver así una imagen. Niveles hidroaéreos. Este, por ejemplo. Miren. Acá se ve por ejemplo una imagen radio opaca es blanco, radio lúcida es negro y hay una línea horizontal que lo separa. ¿Ven? Línea horizontal que separa gas de líquido. ¿Ven? Línea horizontal, gas, líquido. Radio opaco, acá muestra más o menos, no es muy linda la imagen, pero radio opaco es blanco, radio lúcido es negro. Si vemos esta imagen o imagen en pila de moneda, miren, este está lindo. Miren los niveles. Y este tiene que ser radiografía de abdomen de pie. Tiene que estar parado el paciente para poder ver neumoperitoneo, para poder ver nivel hidroaéreo. Indicamos radiografía de pie. Ese es muy importante. Muchas cuestiones aparecen para responder. Tiene que ser de pie. Término radiografía. Acá justamente le puse una introducción nomás. Radio opaco, por ejemplo, se ve blanco, ¿verdad? Radio lúcido se ve negro, es más por aire. Miren, la zona pulmonar, el campo pulmonar negro por la presencia de aire. Radio opaco es blanco, ¿verdad? Mira, hueso, líquido, tejidos blandos y compañía. ¿Ven? Se ve blanco. ¿Se entiende? Acá estaba la imagen, tenía toda la visión en el abdomen agudo perforativo, signo de Poupart. ¿Ven? Que es neumoperitoneo, diafragma, hígado y ahí se ve aire. Esto no es normal, esto indica aire en la cavidad peritoneal, abdomen agudo perforativo. Miren, obstrucción intestinal, por ejemplo. Una imagen en grano de café. Acá tenemos un grano de café, ¿ven? Y con mucha imaginación, no sé si ustedes ven, pero acá tenemos una imagen en grano de café. Algunos hablan en letra U invertida. Ya he visto casos como este también de revalida, que solamente tenían que saber que el vólvulo del sigmoide se ve por radiografía en forma de grano de café o U invertida. Vamos a dar mismo esto más adelante. Estamos en una introducción nomás. La radiografía simple de abdomen es prácticamente diagnóstica para el vólvulo, debido a que la imagen del asa extendida atrapada por una torsión son características en grano de café o U invertida. Con eso ya estamos tranquilos para diagnosticar. ¿Se entiende? No es que siempre tenemos que ir a lo más costoso. Acá estaba todavía en el slide, yo busqué en internet. Miren, nivel hidroaéreo. Con esto, diagnosticado ya obstrucción intestinal. El radio sí, barato, está disponible en todos los lados. Imagen en pila de moneda. ¿Qué indica? Obstrucción intestinal. Obviamente, el interrogatorio y el examen físico ya apoya mismo este diagnóstico. Miren, dilatación periférica. ¿Ven? Aquí está más o menos en el centro. Ahí hay un problema en el intestino delgado. Y cuando en la periferia, ahí está el problema en el colon. ¿Ven? Si la dilatación es periférica, es una obstrucción en el colon. Hay un problema en el colon. ¿Se entiende? Un vólvulo, pero un vólvulo es en forma de letra U invertida. Puede ser un tumor, ¿verdad? Puede ser un tumor aquí, por ejemplo, que está estrechando la luz, diverticulitis, produce obstrucción y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, acá estamos en el colon. Vamos a ir viendo poco a poco. Ecografía ayuda para líquidos, colecciones, abscesos, problemas biliares, abdomen agudo ginecológico. Entonces, como pueden ver, acá, ¿cómo iniciamos este tema? ¿Cuál es el mejor estudio? Dependiendo del caso. Radiografía para neumoperitoneo y nivel hidroaéreo, para líquidos, colecciones, problemas biliares, ecografía. Le puse acá un poquito para compartir. ¿Cómo son las imágenes?
cómo las ve el médico, cómo las veo yo. No entienden nada de lo que está pasando. Vamos a avanzar. La ecografía, miren, consta de un traductor, ¿ven? Que emite ultrasonido y que se va a ir reflejando por los tejidos. ¿Está bien? Acá vemos el ecografista con su traductor y su monitor. ¿Ven? Esto es dinámico, va moviendo de lugar en lugar buscando la patología, buscando lo que es subjetivo, ¿verdad? Para entender un poco, es comparando con un cortador de pizza, dice alguno, ¿ven? Así se ve, así va pasando el traductor y va creando la imagen. Vamos a comparar por ejemplo, miren acá. Esta es una imagen, esquemática, ¿verdad? Y el traductor va pasando así, y es como si vea que hace un corte sagital, como un cortador de pizza, hace un corte sagital y vemos así. A modo de comentario nomás le estoy diciendo, no se preocupen si no estamos interpretando, tranquilo. Entonces, depende de cómo ponemos el traductor para ver una imagen sagital o una imagen horizontal, ¿está bien? Acá le estoy mostrando un ejemplo de cómo se ve. Este colocó el traductor de esta forma. Los términos que podemos recordar: anecoico cuando hay líquido, hipoecoico cuando es gris, hiperecoico cuando es blanco. Eso es como decir, en radiografía hablamos radio opaco, radio lúcido, pero en ecografía hablamos de anecoico, hiperecoico, hipoecoico, negro, gris y blanco, que indica, como ven acá, líquido, por ejemplo, cuando ven. También hablan de ecogénico, hipoecogénico, hiperecogénico, son similares, hiperecoico e hiperecogénico. Seguro que ustedes dan imagen con la autora Leila, creo. Ahí van a dominar todo esto. Miren, el líquido se ve negro por ecografía. Es muy importante, por eso que es bueno para ver el líquido la ecografía. Esta es la vejiga y con orina, y acá hay líquido. Por eso que cuando alguien va a hacer una ecografía, ya sea ginecológica o a nivel pélvico, siempre se le pide al paciente que tome mucho líquido y que no orine, que deje ese líquido en la vejiga, así para poder servir como un contraste y ayudar a ver imagen. ¿Se entiende? Por eso siempre es recomendable, cuando hace un ultrasonido pélvico por lo menos, tomar mucha agua y retener esa orina ahí, para que pueda, acá por ejemplo, mediante eso, como que está sello la vejiga, da para ver que hay líquido acá, y esto es algo raro, ¿verdad? Esto no tiene que estar ahí. Tal vez si la vejiga estaba vacía, podía confundir con orina. Un ejemplo nomás le estoy diciendo, ¿verdad? Que siempre piden los ultrasonografistas para que se tome el líquido para hacer ultrasonido. ¿Me entiendes? Tomografía, urotac, por ejemplo, para patología prostática, vesical. Siempre se pide, en tomografía mismo se pide para que tomen líquido, porque ayuda. Embarazada, miren, líquido amniótico se ve negro. Tomografía, miren aquí, para ver líquido, colecciones también, alzas, es en portugués, asas intestinales, para ver páncreas en el postoperatorio. Acá hay algo muy interesante. La tomografía ayuda para ver bien retroperitoneo. En la ecografía no ve muy bien ahí atrás. Retroperitoneo, páncreas, duodeno, páncreas, riñones. Ve, pero teóricamente, para ver mejor el retroperitoneo es tomografía. Términos tomográficos. Ahí se usa hiperdenso, isodenso e hipodenso. Se habla de densidades. Entonces, en radiografía, radiolúcido, radiopaco. En ecografía, hipoecogénico, ecogénico, isoecogénico. No sé si van. Después, en radiografía, densidad. Isodenso, hiperdenso, hipodenso. Yo por la hora ya estoy hablando todo rápido, no sé si da para entender. Acá
Hiperdenso, miren, blanco, isodenso gris, hipodenso negro. Esto es la tomografía. Densidades, ¿verdad? Densa, mira acá, hueso, sangre, ¿verdad? Se ve blancas o hiperdensa. Por eso, por ejemplo, vamos a ver un poco, miren un poco cómo sangre se ve blanco. Vamos a mirar un poco, vamos a ver una hemorragia, un hematoma subdural, por ejemplo. Hematoma epidural es más lindo, vamos a ver. Acá, miren por ejemplo, opa. Miren cómo la sangre y el hueso, miren cómo se ve más blanco, se ve hiperdenso. Acá gris es isodenso y líquido es hipodenso. Este líquido se llama raquídeo, estos son los ventrículos. ¿Se entiende? Acá van a mirar. Siempre nos decían nuestros profesores, la sangre brilla en la tomografía. La sangre se ve blanco en la tomografía. No rojo como es, ¿verdad? Miren. La sangre brilla en la tomografía. Este no. Este es el ventrículo. Puede ser calcificación o no también, ¿verdad? Ese, por ejemplo, profe, podría ser a causa de un TCE, ¿verdad? Exactamente. Un clásico de traumatismo cráneoencefálico. Este es interesante porque los hematomas epidural y subdural es por trauma. Y si es, por ejemplo, a causa de un ACV hemorrágico, a causa de una hipertensión, se ve más central, ahí a nivel de los núcleos de la base. Vamos a mirar un poco. Acá, miren, ven cómo es más central. ¿Ves? Y así mismo como dice Andrea, eso es hematoma epidural y eso es más por traumatismo. Y así cuando es más central en los núcleos puede ser más por los hipertensos y eso sangra más allá, accidente cerebrovascular. Profesor, entonces, en caso de un TCE, ¿verdad? Hay que entrar en quirófano entonces a realizar un drenaje. Exactamente. El tema en eso es que hace como un síndrome compartimental. Acá podemos mirar esto. Acá vamos a mirar. Miren cómo el hematoma comprime al cerebro. Le comprime. Y hay una desviación en la línea media y eso impide a que haya buen flujo sanguíneo y puede isquemizar, puede lesionar tejido cerebral. Entonces la conducta es drenar para que se pueda expandir de vuelta. En el peor de los casos, inclusive se quita una porción de la calota. Craniectomía. Ese ya es craniectomía, ¿verdad? Sí, craniectomía. Por ejemplo, esto ya ella, si no funciona drenando nomás, se quita una porción de la calota. Miramos, ya la tomografía. Este hueso, ¿verdad? Blanco, hiperdenso, como ya dijimos. Y se quita una porción de la calota para evitar que haya un aumento en la presión intracraneal. Miren cómo se queda. Después con el tiempo se puede colocar otra vez la prótesis. Acá me tocó, miren cómo queda. Esta es una tomografía, ¿eh? Que una locura, es impresionante. Objeto de metal, bala, proyectil, arma de fuego, así mismo se ve. Así mismo se ve. Tal vez sea ese el caso, no, que en este mismo decíamos, no sé qué. Pero le digo nomás, estamos hablando nomás. No sé si estoy confundiendo todo, pero mira acá. Bueno, entonces, metal, hueso, sangre, proyectil, arma de fuego, eso brilla, se ve blanco. Bueno, mira, menos densa, gas, aire. Acá, un adelanto de apendicitis, miren, tomografía del gol estándar para la mayoría de los pacientes. Entonces, el más específico, más sensible es para la apendicitis es la tomografía. En la vida práctica, casi siempre se pide ecografía y ya se soluciona, pero si es dudoso, se puede pasar a tomografía. Eso si no es embarazada o niño. Y, profe, ¿por qué tomografía para descartar una apendicitis, por ejemplo? Ahí. ¿Tipo electrocefalo o algo así? O... No, y se ve mejor, güey.
viste que un criterio es si el diámetro es mayor a 6 milímetros, ¿verdad? Y la ecografía es mucho operador dependiente, depende mucho de la experiencia del ecografista. Si es bueno, con una ecografía te puede solucionar, pero es operador dependiente. Entonces, vos sabés mismo eso, Andrea, hay muchos ecografistas buenos y otros regulares, entonces depende, Sí, es operador dependiente. Y la tomografía es operador independiente, se dice. Entonces, ultrasonido, operador dependiente, y tomografía es operador independiente. Entonces, no depende mucho de la experiencia de la tomografía, del tomografista, por ejemplo. Y es más nítido. Y sí, así mismo como decir, si es retroperitoneal, ve mejor. Porque el ultrasonido, si ponemos acá el traductor, el ultrasonido, el sonido se va a dispersar por el aire. Mira acá. Y no va a ver esta penicilina. El gas, el aire es enemigo del ultrasonido. Por eso a veces enviamos a un paciente para ultrasonido y el ecografista o ultrasonista dice, no se puede realizar bien el estudio por meteorismo, por presencia de gases intestinales. Así a veces dicen. Entonces, pues, resonancia. Para abdomen agudo, poco utilizado. No vamos a usar casi para una peritonitis o algo, una perforación visceral hueca, no. Pero para hablar nomás de todo un poco. Los términos, se habla de intensidad, repitiendo. Radio lúcido, radio opaco, radiografía. Isoecoico, hiperecoico, anecoico, se usa en ecografía. En tomografía se usa densidad, hipodenso, hiperdenso, isodenso. Y en resonancia, intensidad, hipointenso, isointenso, hiperintenso. Esto van a ir viendo seguro en imagen. Pero mira acá, el examen dura más o menos 30 a 60 minutos, pero puede demorar más tiempo. Tarda para tener el retorno de una resonancia magnética. Tarda mucho tiempo. Entonces, como un paciente con abdomen agudo que puede estar en riesgo su vida, vamos a mandarle a una tomografía imposible? A una resonancia. Situaciones especiales. Niños, examen menos invasivo, menos radiación o sin irradiación. Idosos, en gestante, menos radiación, puede ser eco o resonancia. En obesos, otro tema interesante, la tomografía, la ecografía va a ver, pero el tejido graso puede incomodar. Entonces, para obesos, mejor tomografía. Y aquí, a otros casos especiales, debemos saber entonces concepto de abdomen agudo, clasificación, diagnóstico. Bueno, hoy estuvo intenso. Son 5 horas. No sé si están todos vivos por ahí. 100. Espectacular la clase, profe. Espero que le haya sido útil, sea gracias. Espectacular. Son temas generales que le va a ayudar para toda la vida del médico, actualizados. Acá están, Morgana, están todos vivos por ahí, Bueno. Excelente clase, profesor. Muchas gracias. Mucho contenido. Y fuerza a todo. Le voy a postar la grabación. Y ¿sabe por qué? Mucho contenido, porque viste que es introducción, pues. Cuando damos tema específico va a ser más tranquilo. Por ejemplo, solo litiasis vesicular, solo apendicitis y así sucesivamente. Gracias a todos. Mucha fuerza. Y bueno, vamos a desconectar nuestros ojos de la computadora porque... voy a cortar la grabación
hablo acerca del curso Parvularia, de dónde quiere información, cuál te parece ser mejor. Y John, voy a cortar y te voy a responder. Ya un ratito. Un poco delicado eso. Gracias a todos por la atención. Esta es tercera y última parte de abdomen agudo.